Soy Pablo Brotons, alumno de la asignatura Evolución de las Ideas Estéticas hasta el siglo XVIII, impartida por la profesora María Ordiñana, y voy a exponer el tema de la estética de los humanistas, en concreto la figura de Leonardo da Vinci. No voy a detenerme prácticamente nada en su biografía por falta de tiempo, a pesar de que recomiendo a todos que le echéis un vistazo por lo interesante que es. Solo apuntar que nació en el año 1452, falleció en el 1519 y que es una figura clave en la época clásica, en la fase clásica del Renacimiento. Es un personaje muy peculiar, Leonardo da Vinci, con un intelecto sin igual y considerado un maestro en todas sus actividades, que no fueron pocas. Leonardo es considerado anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, etcétera, etcétera. Quizá por lo que más le reconozcamos es por su faceta de pintor, siendo sus obras más importantes las que vemos en la diapositiva, La Gioconda y La Última Cena, ambas creadas alrededor del año 1500, pero sin duda alguna podemos afirmar que la pintura solo representó una pequeña parte de la inagotable potencia intelectual de Leonardo. Su espíritu inquieto y su curiosidad por el cómo y el porqué de las cosas que lo rodeaban impulsaron a este genio a desplegar una tarea multidisciplinar que abarcaba prácticamente todas las ramas del saber. Tenemos que destacar, por tanto, aparte de sus pinturas, su faceta de escritor, sobre todo. Y comentaremos ahora una de sus obras más relevantes en este ámbito, que es el Tratado de Pintura. Muchos de sus escritos están referidos a la visión estética de su momento histórico y aquello que se relaciona con la belleza y con las costumbres y la vida común de la época. Da Vinci, sin duda, era un genio avanzado a su época y poseía el don extraordinario de anticipar verdades que luego más tarde fueron confirmadas. Así, durante más de 40 años, Leonardo plasmó en sus cuadernos de notas toda clase de bocetos, dibujos y planos. Vemos algunos en las diapositivas. Como ingeniero, como inventor, pues desarrolló ideas como el helicóptero, el carro de combate, armas de guerra, la bicicleta, el submarino. Evidentemente no fueron muchas de ellas realizadas porque en la época no tenían los medios para hacerlo. En lo que se refiere a la estética, si bien es cierto que no propuso una teoría concreta, sí que estableció pues una serie de ideas en relación al arte, a la pintura y a la belleza. Uno de sus aportes principales es la curiosidad, fijarse en los componentes de las cosas, en cómo está hecho el hombre, la naturaleza, y esto llevarlo a las obras, a los textos. Destaca el hombre de Vitruvio y muchas otras anotaciones como la que vemos en la imagen, donde ya detallaba todos los músculos, los huesos del cuerpo humano. Escribió mucho, como ya hemos dicho, y el Tratado de Pintura pues, fue su obra más relevante. Esta obra nos da a conocer sus conceptos artísticos, a pesar de que no es una obra escrita directamente por él, sino más bien parece una compilación hecha por sus discípulos. Este Tratado de Pintura es una obra muy extensa y que deja entrever un poco una teoría del arte en un sentido muy amplio. Parece más bien pues una serie de recomendaciones, de consejos y de instrucciones técnicas que da Leonardo, por tanto son más bien sus gustos personales. Pero a pesar de ello nos permite ver, como decía, pues una idea sobre lo que es el pensamiento estético de Leonardo y del segundo Renacimiento. Su influencia más notable es la platónica y resalta siempre que la verdad es la que debe ser reflejada. Lo bello es aquello que va a enaltecer lo real, y Leonardo hace el énfasis en el uso de la luz, la iluminación, los brillos, los volúmenes. Estas ideas también van a modelar la percepción estética de toda la Europa del siglo XVI y XVII, junto con las de Alberti y las de Cristoforo Landino, que formarán lo que es la visión humanista que caracteriza el Renacimiento italiano. Si tuviéramos que destacar los principios metodológicos de Leonardo, pues diríamos en primer lugar que la experiencia y las matemáticas son la base de su programa. Para Leonardo, sin experiencia es imposible conocer nada con seguridad, y ninguna indagación humana puede ser llamada verdadero saber si no pasa por la demostración matemática. También afirma que la experiencia está estrechamente vinculada con la práctica y que no existe teoría sin práctica y al revés. Dice que es mal maestro aquel cuya obra no va precedida del juicio. En tercer lugar, también destaca su admiración por la vista. Afirma que el ojo se engaña menos y dice Leonardo que nos informa del mundo
con mucha mayor certeza que la razón, por lo que el arte, y para él la pintura en particular, sirve para conocer el mundo del mismo modo que la ciencia. Así pues, no hay distinción esencial entre arte y ciencia. Para Leonardo, la pintura es filosofía. Existen artes que son puramente estéticas, que no tienen ambiciones cognitivas, pero también hay otras que son las que a él le interesan, que se proponen designios parecidos a los científicos. En último lugar, destacar que Leonardo consideró la naturaleza como la fuente de todo conocimiento. Para él, en todos los estudios que realizó, adoptó como método la observación y la experimentación. La naturaleza era el espacio donde debía buscarse el conocimiento. Si nos detenemos en su concepción sobre el arte, a Leonardo solo le interesaban las artes representativas, es decir, aquellas que demostraban la capacidad del hombre para representar la realidad. En este aspecto, para él, la pintura es superior a las demás artes, como son la poesía, la música, la escultura. Dice que es el arte más perfecto, ya que se sirve del sentido de la vista, que es el que nunca se suele equivocar. La pintura para Leonardo, además, no es un arte mecánico, sino un arte liberal, porque es un arte creativo, a pesar de ser imitativo. Y por último, el arte y la pintura en especial conoce y reproduce la realidad, como hemos dicho. Por tanto, es un saber, es ciencia. Para concluir, destacamos las principales aportaciones de Leonardo. Destacar que se opuso al concepto de belleza ideal y que defendía, como hemos dicho, la imitación de la naturaleza con fidelidad, siempre sin tratar de mejorarla. Destacaba también su dominio del color, la atmósfera, que le hacen ser el primero en pintar el aire. En primero en considerar que la distancia se llenaba con el aire y que este hacía que los objetos lejanos perdiesen nitidez y se viesen más azulados. He puesto aquí la Gioconda porque en esta obra se ve perfectamente esta aportación de Leonardo. Y luego las dos ideas principales que ya hemos destacado es la relación que él establece entre el arte y el saber, es decir, para él el arte es ciencia, es un saber, nos da un conocimiento, y luego que se basa directamente en la observación, y solo mediante la observación podemos conocer la verdad. Muchas gracias.